buen día, querida comunidad de personas mediadoras en ambientes virtuales. Mi nombre es Damiana Leiva Loría y a nombre de todas las personas que integramos la mesa sobre mediación virtual, les damos la cordial bienvenida a las sesiones 3 y 4 del módulo 3 del Laboratorio de Mediación Virtual, el cual tiene como objetivo crear una videoreseña sobre las narraciones incluidas en las antologías de La Pluma al Vuelo, creadas por el Programa Nacional Salas de Lectura. En particular, en estas sesiones nos vamos a enfocar en el análisis literario y en la creación del guión. De esta manera, podremos aplicar dicho análisis para la creación de la videoreseña sobre los textos de La Pluma al Vuelo. Debido a que proponemos la creación de una videoreseña que dure 1 minuto, será fundamental contar con las herramientas necesarias para lograr este objetivo. Nosotros proponemos que el guión puede ser ese esquema escrito que nos va a ayudar con nuestro objetivo, ya que organiza las ideas clave, los puntos a destacar, así como el orden en que se debe presentar la información en nuestra comunidad. De esta manera lograremos que el contenido sea conciso y sea atractivo. Por eso te recomendamos que para esta videoreseña, en el marco de este laboratorio, tú puedas compartir tu percepción personal del texto que has elegido. Y también será muy importante que lo enriquezcas con elementos básicos del análisis literario. Para lograrlo vamos a usar las siguientes herramientas: la rueda de las emociones, el análisis del género literario, el análisis de la ambientación, y todo esto va a estar integrado en un formato llamado AIDA, que es el acrónimo de las palabras atención, interés, deseo y acción. Empecemos con la lectura introspectiva. Consideramos que una herramienta muy importante va a ser la rueda de las emociones. Para esta rueda nos basamos en el autor Robert Plutnik, que había propuesto que las personas tenemos un total de 8 emociones básicas, que son las marcadas en verde. Por ejemplo, alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, aversión, ira y predicción. A su vez, estas emociones básicas pueden reflejarse en grados, ya sea en un menor grado o en un grado mayor. Si nosotros sentimos una alegría en menor grado, a esa emoción le vamos a llamar serenidad. Por el contrario, si sentimos que es una alegría desbordada, le vamos a llamar éxtasis. De igual manera, hay emociones que son el resultado de la combinación de 2 emociones básicas y son las que encontramos en color amarillo, como el amor, la sumisión, el susto, la decepción, el remordimiento, el desprecio, la alevosía y el optimismo. Por ejemplo, el amor, de acuerdo a Robert Plutnik, es el resultado de unir la alegría con la confianza. La sumisión es el resultado de la confianza con el miedo, y así sucesivamente. Entonces te proponemos que leas nuevamente el texto elegido y reflexiones qué emociones te provocó ese texto. Y lo más importante para lograr la introspección, ¿por qué crees que ese texto te provocó las emociones específicas? Aprender a nombrar las emociones y aprender a nombrar el por qué sentimos esas emociones es algo básico y fundamental en los seres humanos. Si tomamos como pretexto la literatura para aprender a nombrar las emociones, estamos dando un gran paso para poder ser asertivos, no solo en lo que leemos, sino en nuestra vida cotidiana. Y esto incluye las relaciones con nuestra familia, con las amistades, en la escuela y en ambientes laborales. Entonces, lo primero que te vamos a proponer es que leas nuevamente el texto y marques qué emociones son las que te provocó el texto seleccionado. Ahora vamos con el análisis literario. Como dije anteriormente, proponemos hacer un primer análisis a partir de los géneros. Las antologías La Pluma al Vuelo, en gran medida, contienen cuentos, poemas
leyendas y mitos, así como crónicas. Aquí en el cuadro hemos agregado unas definiciones de cada género literario para que podamos entender el significado. El cuento está definido como una narración breve de ficción, cuyo conflicto se resuelve. Nosotros sabemos que en todas las historias siempre hay un objeto del deseo de nuestro protagonista y quiere buscarlo, pero hay fuerzas antagónicas que se lo van a impedir. Y después de un clímax vamos a descubrir cuál fue la resolución. Esa es la definición mínima de un cuento. Por otro lado, la poesía puede ser una narración, pero también puede ser la evocación de un conflicto. Algo muy importante es que el conflicto no se resuelve. En un cuento los conflictos siempre se resuelven, ya sea para bien del personaje principal o para su desgracia. Sin embargo, en los poemas siempre se enuncia, se evoca el conflicto, pero nunca tiene solución. Por lo tanto, el poema está hablando constantemente del conflicto. Hay unos poemas que sí son historias, son narraciones contadas que tienen un conflicto resuelto, que parecerían cuentos, pero están versificados y por eso también le llamamos poema. Si ese es el caso del texto que elegiste, también lo puedes catalogar como poema, pero será importante que digas que es una historia completa, que es una narración. También será importante que menciones si tu poema es una evocación de conflictos sin que se resuelva. Las leyendas y las mitologías son estas narraciones maravillosas. Están situadas fuera del tiempo histórico, de lo que podríamos conocer como la realidad. Y está protagonizada por personajes que son dioses o son heroínas o héroes. Y algo muy importante en las leyendas y los mitos es que se transmiten de generación en generación. Como se han de imaginar, las antologías La pluma al vuelo contienen una gran cantidad de mitos y leyendas. El último género que aparece en estas antologías es la crónica. La crónica está mucho más relacionada con el periodismo por un componente de verosimilitud o de realidad, ya que como su definición dice, es un relato cronológico que ofrece un testigo presencial de los acontecimientos. Eso es básico en las crónicas. Y se cuentan estos acontecimientos de principio a fin, se agregan los detalles más importantes y también apreciaciones de la persona que lo está narrando, de la persona que funge como testigo. Y como se imaginarán, la crónica está mucho más relacionada con el periodismo, como dije antes, pero también con la historia. Es la historia de los pueblos contadas por las personas que fueron testigos de esos acontecimientos. La antología La pluma al vuelo, por supuesto que también tiene crónicas. Como ven, estos son 4 géneros que aparecen en las antologías La pluma al vuelo. Entonces, la segunda propuesta que te hacemos es que leas este texto que elegiste y digas, ¿es un cuento? ¿Es un poema? ¿Es una leyenda o es un mito? ¿O es una crónica? El otro elemento del análisis literario que te proponemos para la videoreseña es identificar las ambientaciones literarias. Nuestras comunidades siempre están muy agradecidas cuando nosotros decimos si el texto es un texto de realismo, fantástico, de ciencia ficción, si es de terror, si es policíaco, porque muchas personas ya saben cuál es su ambientación favorita. Así como en las películas decimos, ay, a mí me gustan mucho las historias de terror, no, a mí me gustan mucho las historias de ciencia ficción. Podemos aprovechar estos gustos que ya tienen nuestras comunidades para proponerles la lectura de la antología La pluma al vuelo a partir de las ambientaciones literarias. Vamos a revisar cada una de ellas. El realismo es esta ambientación literaria que representa la realidad como la vivimos, es decir, de manera creíble, de manera lógica, los personajes, sus edades, su vestimenta, los lugares en donde viven, guardan muchísima relación con la realidad. Los elementos guardan bastante lógica con lo que vivimos cotidianamente. Por el contrario, la fantasía nos muestra mundos paralelos y estos mundos rompen la lógica del realismo.
Los personajes pueden verse como no humanos, pueden estar en mundos creados de maneras inimaginables, y todo esto, todas estas rupturas con lo que nosotros entendemos como realidad es lo que nos da la pauta para pensar que el texto es de fantasía. La ciencia ficción se parece mucho a la fantasía, pero tiene un elemento distintivo, y es que casi todas estas historias hablan de un futuro probable basado en avances científicos o tecnológicos. Esa es la principal característica de las ambientaciones de la ciencia ficción comparadas con la fantasía. También el terror es un elemento que podría ser fantástico o podría ser realista, porque el objetivo principal de las historias de terror es provocar diferentes grados de miedo en la persona que lee. Por eso puede haber historias de terror combinadas con ciencia ficción, puede haber historias de terror combinadas con elementos fantásticos, y por supuesto hay historias de terror que se desarrollan en ambientes realistas. Otra ambientación muy concurrida por las comunidades es el relato policíaco. Estas historias tienen como objetivo la búsqueda del culpable de un delito, y en esta búsqueda siempre va a aparecer alguien que funge como detective que analiza las pistas para encontrar al responsable de este delito. Al igual que el terror, los relatos policíacos pueden estar mezclados tanto con realismo, con fantasía, ciencia ficción, e incluso pueden incluir elementos de terror. Sin embargo, estas otras ambientaciones están en un grado menor, porque lo más importante será rescatar el objetivo fundamental del relato policíaco, que es buscar al culpable del delito. Entonces te imaginarás cuál es la siguiente propuesta que te hacemos. En el texto que elegiste, identifica qué ambientación tiene. ¿Es realista? ¿Es fantástica? ¿De ciencia ficción? ¿Es terror? ¿O es un relato policial? Una vez que tengas la rueda de las emociones, el género literario y la ambientación literaria, ya tienes todo para crear el guión de tu videoreseña de 1 minuto. Como estamos hablando de 1 minuto, todo lo vamos a dividir en segundos. Y como mencionamos al inicio, te proponemos el formato AIDA, que es un formato muy versátil y que ha demostrado ser efectivo en la creación de videoreseñas breves, que podemos utilizar en cualquier red social. Los momentos importantes son atención, interés, deseo y finalmente acción. Vamos por partes. El momento de la atención, que dura 10 segundos, tiene como objetivo captar la atención de quien mira el video con un mensaje provocativo. Vamos a tener 20 segundos para provocar el interés de nuestra comunidad, presentando las características del texto de una manera atractiva. Tendremos otros 20 segundos para provocar el deseo de leer ese texto. Y para ello será importante crear esta conexión emocional entre el texto y la persona que lo lee, interpretado por ti como persona mediadora. Y finalmente, tenemos 10 segundos para llamar a la acción de nuestras comunidades. Y aquí vamos a decirles específicamente dónde pueden encontrar el cuento, les vamos a pedir que lo lea y también les vamos a pedir que comente pues en la sección de comentarios de la red social. Vamos a poner algunos ejemplos para que tengas una idea concreta. Lo que vas a encontrar en color vermellón son ejemplos. Tienes que revisar tu texto, lo que ya hiciste, el análisis previo que te pedimos de la rueda de las emociones, del género literario y de la ambientación. Revísalo para que puedas ir llenando cada uno de estos aspectos con el texto de tu elección. Tienes 10 segundos para provocar la atención de tu comunidad, preguntándoles si quieren leer un texto de terror, de fantasía o un texto realista. Después vas a tener 20 segundos provocando el interés, diciéndole brevemente y sin spoilers, que es muy importante, les vas a decir cuál es el nombre del texto que elegiste. El texto tal es para ti y desglosas en los 20 segundos aspectos fundamentales. Puede ser esta historia escrita por tal persona,
Es un cuento fantástico, es una crónica, es un relato de terror, es una leyenda, es un mito acerca de, y dices muy brevemente y nuevamente sin spoilers de qué trata. Después vamos a tener otros 20 segundos para provocar el deseo y ahí te proponemos que aproveches lo que analizaste en la rueda de las emociones para compartir tu percepción como persona. Recuerda que tu comunidad te tiene confianza. Cree en todo lo que les dices y en todo lo que te provocan las lecturas. Y qué mejor que provoques el deseo lector a partir de tus propias impresiones derivadas de la rueda de las emociones. Por lo tanto, tendrás estos 20 segundos para decir: las actitudes de los personajes tal y tal y tal a mí me provocaron miedo o me provocaron enojo o me provocaron optimismo por tal motivo. Y ahí puedes desglosar un poquito más o puedes decir: hay un momento en el que sentí mucha esperanza porque, y explicas brevemente y sin spoilers el motivo por el que te provocó esa emoción. Y te proponemos que en esta parte de deseo también lo enfatices diciendo que lo mejor es que tu comunidad va a poder leer ese texto de manera gratuita. Eso siempre provoca el deseo cuando le decimos a nuestra comunidad que está al alcance de un clic el texto que le estás proponiendo. Y ya nos quedan solamente 10 segundos para el llamado a la acción. Y ahí les vas a decir textualmente que ingresen a http://mediación-virtual-medio pnsl.blogspot.com y que lean la antología La pluma al vuelo. También puedes aprovechar para decirles que lo lean, que comenten y que ellos también compartan qué impresiones les provocó ese texto. Como puedes ver, estas herramientas son básicas pero fundamentales para crear un video de alto impacto que emocione a tu comunidad lectora. Así que, manos a la obra. A continuación podrás mirar un segundo video para que veas cómo llenar la plantilla del formato AIDA. Nos vemos en el siguiente video.